A lo que vinimos, el lado oscuro de la cultura victoriana. Autor Antonio Ballesteros González. El autor es Antonio Ballesteros González, es un catedrático de filología inglesa en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El periodo que abarca, pues ya lo dice aquí, la época victoriana, es el reinado de la reina Victoria. La reina Victoria, que empezó a reinar en 1837, lo digo por situar fechas, a 1901. Su reinado duró 64 años, que nos puede parecer un reinado muy longevo, que lo fue, pero es que ha sido superada por la reina fallecida no hace mucho, la reina Isabel II de Inglaterra, que creo recordar que ha estado 70 años, ¿no? Se ve que a las reinas de Inglaterra les cuesta dejar el trono. Pero bueno, es eso, es la época del gran imperio británico y de la colonización, en fin. El libro consta, claro, de una introducción y 9 capítulos. En la introducción nos va a contar los antecedentes de la literatura gótica. Nos va a hacer un recorrido por estos antecedentes. Los orígenes del monstruo y el desarrollo que se va dando y, por supuesto, el contexto histórico, social, político y cultural de esta literatura. El contexto histórico, social, político y cultural le va a recoger en todos los capítulos. El primer capítulo le dedica a Frankenstein. Frankenstein como una novela no solo de terror, sino también de ciencia ficción. Se la considera a Frankenstein como la novela iniciadora de la ciencia ficción. Escrita, claro, por Mary Shelley. Y dice que Frankenstein es la culminación de la monstruosidad gótica y romántica. Ahí se llega al culmen, ¿no? De esa. Hay una biografía, en todas va a haber una biografía. Primero trata una biografía del autor o de la autora, en este caso de autora, cómo surge la obra, porque bueno, nos hace después de la biografía lo que nos viene es un análisis de la obra, bueno, en este caso cómo surge la obra, que todos sabemos que fue aquella famosa reunión a orillas del lago Lehmann en la que estaba Lord Byron, el marido de Mary Shelley, Percy Shelley, el doctor de Lord Byron, Polidori, y un amante de Lord Byron que no recuerdo el apellido, se llamaba Claire, no recuerdo, era medio hermana de Mary Shelley. Bueno, la historia se conoce, ¿no? Se quedaron a escribir una serie de relatos, allí estaban en una mansión o en una casa de recreo, de reposo, una tormenta, en fin, y bueno, surge a partir de aquí. Y lo que pasa es que van a surgir dos grandes mitos de esa reunión, curiosamente. Uno es Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, que, ojo, es... el monstruo acapara tanta presencia que hasta le arrebata el nombre a su creador, porque muchas veces decimos, creemos que Frankenstein es el monstruo, y no, Frankenstein es el doctor que crea el monstruo. Y el otro gran mito va a ser el vampiro, que es el relato que escribe William Polidori, que es el doctor de Lord Byron. Nos va a hacer, ya digo, un análisis de la obra, prácticamente de las dos, y bueno, el desarrollo y la influencia que luego han tenido, por ejemplo, Frankenstein en muchísimas otras obras, monstruos, etcétera, 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 y también cuáles son sus antecedentes, que también los lleva hasta la mitología griega. El segundo capítulo, vamos a ir avanzando para no hacer muy largos vídeos, sabéis que a mí no me gusta hacer vídeos excesivamente largos. El segundo capítulo lo dedica a la familia Bronte. Digo la familia Bronte porque lo va a hacer a toda la familia. O sea, en la biografía va a hablar del padre, de las 3 hijas y del hijo. ¿Y quién son estas 3 hijas? Pues son Charlotte, Emily y Anne.
Las tres son escritoras. Bueno, el hijo fallece joven, se quiere dedicar a la pintura, no, en fin, tiene una serie de... cae en depresiones, la bebida... Bueno, joven fallecieron todos, porque todas ellas murieron muy jóvenes. Aún así dejaron una obra magnífica. Las dos obras que más va a analizar, porque tienen más elementos oscuros, va a ser Cumbres borrascosas de Emily Bronte y Jane Eyre de Charlotte. Son las que más. Dice que por supuesto recomienda su lectura también de las obras de Anne Bronte, pero es que es quizás la que menos lados oscuros tiene su obra. Y también, digamos así, que es la menos leída. Yo lo reconozco, que es la que menos conozco. De las tres hermanas, la que menos, su obra la conozco menos. El capítulo 3 es la relación de los victorianos con lo sobrenatural. Es la época dorada de los fantasmas, de los relatos de espectros. Esto posiblemente esta atracción sobre lo sobrenatural posiblemente venga dado por el auge que tuvo en ese momento del espiritismo y de las doctrinas esotéricas. Un divulgador del género de fantasmas fue Charles Dickens, no solo con sus cuentos, sino que animó a la publicación y lo permitió y lo alentó de cuentos de fantasmas, sobre todo de muchas autoras, que además las cita, las analiza también lo que es el fantasma, los espectros, etcétera, etcétera. Y por supuesto tiene que hablar de Arthur Conan Doyle, porque ya sabemos que fue un gran divulgador y creyente del espiritismo hasta el final de sus días. Él nunca renegó de esas creencias. El capítulo 4 es a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson. Como en los capítulos anteriores, biografía de Stevenson y análisis de la novela, que es de dónde vino la inspiración, que se inspiró, de dónde le vino, y ahí nos va a reflejar lo que es la dualidad. Nos va a hablar de la dualidad del bien y del mal, del monstruo que llevamos dentro, etcétera, ¿no? El capítulo 5, es un capítulo que no va dedicado a la ficción, va dedicado a un monstruo de verdad, que es Jack el Destripador. Curiosamente, todos estos terrores que va a ir reflejando la literatura victoriana se van a hacer realidad y va a haber el monstruo de verdad. Jack el Destripador es el primer asesino múltiple, por lo menos que se conoce y que se recoge la prensa, y en fin. Por supuesto no va a hablar de los barrios en donde se produce, eran barrios de inmigración, de marginalidad, de prostitución, etcétera, el lado oscuro de ese Londres, que era la gran capital. Entonces Londres no solo era la gran capital del Imperio Británico, era la gran capital a nivel mundial. Y por supuesto, claro, el lado oscuro de ese Londres y el lado oscuro de ese imperio. Ahí es donde queda reflejado. Y la importancia que ha tenido ya el Destripador en épocas posteriores. No solo es curioso, es una realidad, pero sin embargo se va a convertir casi en un ser de ficción, porque hay novelas, se han inspirado para hacer novelas, ensayos, investigaciones históricas, películas, cómics. En fin, se ha convertido en un mito. Por supuesto, te habla de la investigación, cómo se llevó y las consecuencias políticos y sociales que esto tuvo, que produjo cambios. La llegada, los asesinatos ya del Destripador acabaron produciendo cambios políticos y sociales en esa sociedad, curiosamente. Este capítulo de ya el Destripador es
es absorbente, es apasionante de leer. Yo creo que es el capítulo más largo del libro, creo, no lo sé, no he mirado. Y yo la verdad es que no podía parar de leer. De hecho, el libro es apasionante de leer cualquiera de los capítulos, pero este en concreto a mí por lo menos me ha apasionado. O sea, porque está escrito el libro, no solo el capítulo, el libro está escrito con mucha amenidad y se hace muy, muy entretenido de leer. El capítulo 6 lo dedica al retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, el análisis del doble. El capítulo 7, este está dedicado a las obras de H.G. Wells, que él lo que dice es que ya el monstruo no solo está en este mundo, sino que también viene de otros mundos. Es un poco el reflejo de la conciencia social que Wells tenía en sus obras, bueno, y la inspiración, claro, que le viene de los adelantos científicos y tecnológicos de la época. Y las obras que elige para analizar son La máquina del tiempo, La isla del Dr. Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Son las 4 obras grandes, las más conocidas de Wells, las que analiza. El capítulo 8, a este aquí, se dedica a un grande, vamos a decirlo así, a un grande de la literatura gótica y de la literatura del terror, que es Drácula, de Bram Stoker. A él le dedica este capítulo, la eclosión del vampiro. Drácula ya es el prototipo, el gran mito, sus antecedentes, cómo se elaboró, en fin, y análisis del Drácula, que además dice que es una extraordinaria novela de terror. Y el capítulo 9, que ya es el último, le dedica a Joseph Conrad y a su novela El corazón de las tinieblas. Ahí dice que esto es un viaje, sí, a las tinieblas del colonialismo. El libro, ya digo que es apasionante, te dan ganas de volver, si has leído estas obras te dan ganas de volverlas a repasar, y si no has leído estas obras, pues de leerlas, porque son magníficas, todas las que vienen aquí son magníficas. Además es que lees el libro y te dan ganas de irte a la obra y ponerte a leerla. Que por cierto, hay que leerlas porque mucha gente no las ha leído, él lo dice aquí, lo dice, sobre todo por ejemplo con Drácula, que son muy conocidas porque se han hecho obras de cine, se han hecho películas, se han hecho series, y entonces se conocen mucho, pero no se ha leído la obra literaria, que es donde tiene valor. Por ejemplo, y yo estoy de acuerdo con él absolutamente, porque es que a mí me ha pasado, yo he hablado con personas de mi entorno que no han leído estas obras, pero sí las conocen, pero las conocen a través del cine. Y él cita un caso, el caso de Drácula, que él dice que en todas las películas que se han hecho no se recoge el espíritu real de la novela y el terror que la novela muestra, porque la novela, incluso cuando se publicó, aterrorizó a la sociedad de la época. Ya sabemos que la sociedad de la época victoriana no es la nuestra, evidentemente, pero es una novela de terror que a Drácula, sin embargo, se le ha convertido pues como en una especie de ser romántico, y entonces ha perdido ese. Y yo estoy de acuerdo con él. Estas reflexiones que hace, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y ya digo, mi experiencia es que muchas personas conocen estas obras, pero no las han leído. Y deberían de leerlas, pues son grandes obras. En fin, El lado oscuro de la cultura victoriana. Un magnífico libro de ensayos. Hasta otra, amigos.